Mis padres tóxicos nunca me quisieron e intentaron controlar mi vida, así que me mudé a los 18 años y comencé un exitoso negocio de crochet. Sin embargo, siguieron intentando sabotearme en cada paso del camino. Verás, a mis padres nunca les he gustado. Eran novios desde la escuela secundaria e incluso fueron a la misma universidad. Tenían grandes planes para viajar por el mundo y experimentar diferentes culturas, pero todos esos sueños se hicieron añicos cuando mi madre descubrió que estaba embarazada cuando aún estaban en la universidad. Querían interrumpir el embarazo, pero sus padres no se lo permitieron. Finalmente, mi madre tuvo que abandonar la universidad para quedarse con sus padres porque no podía soportar que la gente la mirara y cotilleara sobre ella. Así es como nací. Mi madre me odiaba, pero mis abuelos me adoraban absolutamente. Durante mucho tiempo pensé que mi madre era en realidad mi hermana y mis abuelos eran mis padres, ya que mi madre nunca pasaba tiempo conmigo. Me ignoraba o me gritaba si intentaba llamar su atención. Mi padre tampoco venía a verme, así que no tenía ni idea de que existía. Mis padres seguían saliendo durante este tiempo. Ahora, no me malinterpreten, entiendo que mis padres no querían un hijo, pero yo era solo un niño y no entendía su odio hacia mí. Sin embargo, los padres de mi madre y los padres de mi padre pasaban tiempo conmigo, me cuidaban y me trataban bien. Para cuando mi padre se graduó de la universidad, yo había empezado a caminar y a hablar un poco. Supongo que fue entonces cuando empezó a sentirse un poco culpable por no haber estado ahí para mí. Empezó a venir todos los fines de semana a visitarme. Pensé que era solo un amigo de mis abuelos. Mi madre odiaba ver a mi padre pasar tiempo conmigo y siempre le decía que lo mejor era ignorarme. Pero mis abuelos animaron a mi padre a conocerme y así fue como descubrí quién era mi verdadero padre. Una vez que consiguió un trabajo, le propuso matrimonio a mi madre y se mudaron juntos. Mi padre quería que me mudara con ellos para que pudieran empezar a cuidarme, pero mi madre se oponía rotundamente a esto. Mis abuelos se estaban haciendo mayores y querían que mis padres asumieran la responsabilidad de sus propios actos. A regañadientes, mis padres dieron un paso adelante por mí. A la edad de 5 años, me mudé con ellos. Decir que odiaba vivir con mis padres sería quedarse corto. Era como si toda la luz y la bondad de mi vida desaparecieran y fueran reemplazadas por nubes oscuras y sombrías. Todos los días mi madre me recordaba que debía estar agradecida por quedarme en su casa y que si hacía algo mal me echaría. Mi padre trabajaba todo el día y llegaba a casa tarde por la noche. Si quería pasar tiempo con él, me decía que necesitaba un poco de tiempo a solas y me instaba a irme a la cama, diciéndome que no tenía la energía para lidiar conmigo ese día. Pasé de vivir con mis cariñosos abuelos a vivir con mis padres, que me despreciaban por completo. Ahora era demasiado joven para entender por qué, pero sí entendía lo no deseada que me sentía en su casa. Mis padres no me compraban juguetes ni helados como a todos los demás niños. A veces iba a la escuela sin haber terminado mi tarea, así que mi profesor llamaba a mi madre para preguntarle al respecto. Mi madre más tarde me gritaba que era una persona perezosa y que debía asumir la responsabilidad de mis propios estudios. Estaba tan aterrorizada de mi madre que empecé a hacer mis deberes lo mejor que podía todos los días después de la escuela porque pensaba que así conseguiría que me aceptara, pero nunca lo hizo. A mi padre no le importaba ni un céntimo lo que hacía durante todo el día o lo bien que me iba en la escuela y siguió viviendo su vida en su propia burbuja. Cuando empecé a crecer, poco a poco empecé a entender lo diferentes que eran mis padres en comparación con los padres de otros niños. Veía a otros padres dejar a sus hijos, abrazarlos, besarlos y sonreírles. Yo nunca tuve nada de eso. Era como si viviera con dos extraños y esto me hizo preguntarme si no era la hija biológica de mis padres. A veces les preguntaba a mis abuelos cuando iba a visitarlos y ellos me aseguraban que era muy hija de mis padres y me decían que mis padres solo necesitaban tiempo para madurar. Mientras tanto, mi madre me decía cosas hirientes siempre que podía. Se burlaba de mi pelo, de mis gafas y de mi peso y me decía cosas como que si estuviera en el instituto conmigo, me habría acosado mucho, lo cual era raro de oír. Recuerdo que siempre he sido alérgica a la leche y mis abuelos también lo sabían. Pero mi madre se negaba a aceptarlo y un día me obligó a beber leche diciéndome que me estaba inventando mis alergias para intentar ser guay y que los niños de su época nunca tenían alergias, lo que hizo que me ingresaran en el hospital. Mi madre se asustó cuando los agentes de policía vinieron a hablar con ella sobre el incidente y después de eso aprendió la lección y nunca me dio leche. Mi padre también le gritó por ello y ella empezó a llorar. Mis abuelos se habían apresurado a ir al hospital para estar conmigo y hubo mucha discusión mientras me recuperaba. Después de este incidente, mis padres se suavizaron un poco conmigo. Mi madre empezó a despertarme para ir al colegio y a ayudarme a prepararme y mi padre pasaba tiempo conmigo por la noche y me arropaba. No sé qué pasó dentro de ellos,
pero empezaron a tratarme como a un ser humano. Era raro ver a mi madre preguntarme por el colegio o a mi padre invitarme a ver partidos de fútbol con él. Así fue como empecé a conocer mejor a mis padres. Creo que nací con mucha empatía porque no guardaba ningún rencor a mis padres. Los tres íbamos a la playa a veces los fines de semana, lo cual sigue siendo uno de mis recuerdos favoritos. Ya no tenía celos de los niños de mi clase porque mis padres también empezaron a tratarme con algo de cariño. Cuando cumplí 15 años, me di cuenta de que tenía un don para el crochet, que mi abuela, la madre de mi madre, había empezado a enseñarme. Mi abuelo había fallecido para entonces y mi abuela a veces hacía crochet y vendía sus hermosas creaciones hechas a mano en la feria local de artesanía cada año para ganar unos cientos de dólares. Los intrincados patrones y los colores vibrantes que utilizaba me fascinaban y absorbía con entusiasmo cada detalle de su oficio. A medida que pasaba más tiempo perfeccionando mis habilidades de crochet bajo su guía, una profunda pasión por crear artículos únicos y personalizados comenzó a florecer dentro de mí. Un día, inspirada por el espíritu emprendedor de mi abuela, decidí probar suerte vendiendo mis propias creaciones de crochet. Con su ánimo, monté un pequeño puesto en la misma feria local de artesanía donde ella exponía su trabajo. La respuesta fue abrumadora y rápidamente me di cuenta de que mi pasión también podía ser una fuente de ingresos. Se corrió la voz sobre mi talento y pronto me encontré recibiendo encargos personalizados de compañeros de clase, amigos e incluso personas de la comunidad. Cada pieza que creaba contaba una historia y los clientes se sentían atraídos por la idea de poseer algo hecho a mano y único. A medida que mi pequeña empresa crecía, también lo hacían mis habilidades en creatividad. Empecé a experimentar con diferentes texturas de hilo, colores y patrones, superando los límites del crochet tradicional. Mis creaciones evolucionaron desde simples bufandas y mantas hasta intrincadas prendas de vestir y artículos de decoración para el hogar. Los comentarios positivos y los clientes habituales alimentaron mi determinación de perfeccionar aún más mi oficio. Cuando empecé a ganar una cantidad significativa de dinero, mi abuela me sugirió que tuviera una cuenta de ahorros para poder guardar este dinero para la universidad. Cuando hablé con mis padres sobre esto, sus ojos se abrieron con sorpresa al escuchar lo que había estado ganando. Hasta entonces pensaban que era solo mi estúpido pasatiempo, pero cuando se dieron cuenta de que estaba ganando bastante bien para alguien de mi edad, se negaron vehementemente. Mi padre amenazó con quemar todas mis piezas y me dijo que no estaba trabajando tan duro para pagar mi educación para que yo perdiera el tiempo en estas estupideces y mi madre me dijo que tenía prohibido ir a casa de mi abuela. Exigieron que les diera el dinero que había ganado, pero cuando les dije que estaba todo con la abuela, la llamaron y empezaron a gritarle. Cuando mi abuela descubrió que estaban intentando robarme el dinero, básicamente se negó a darles nada mientras mis padres le gritaban que se merecían cada centavo. Así fue como me di cuenta de que mis padres nunca habían cambiado con los años. Seguían siendo igual de egoístas y egocéntricos. No podía renunciar a mi pasión por el crochet y no iba a perder la oportunidad de ganar dinero con este exitoso negocio paralelo que podría ayudarme a pasar la universidad. Viendo cómo se comportaban mis padres, había una buena posibilidad de que ni siquiera me enviaran a la universidad, así que tenía que tomar las riendas del asunto y trabajar por mi futuro. Tenía que idear un plan para poder ir a casa de mi abuela todos los fines de semana y trabajar en mis diseños. Empecé a mentir a mis padres y a decirles que estaba pasando tiempo y durmiendo en casa de mi mejor amiga, que también sabía toda la situación con mis padres y me apoyaba. Entonces iba a casa de mi abuela y hacíamos crochet para poder completar los pedidos que nos llegaban de nuestros clientes. Mientras mi abuela seguía desempeñando un papel fundamental en la construcción de mi negocio, también adopté diferentes plataformas en línea como Instagram, TikTok y Facebook para llegar a un público más amplio. Las redes sociales se convirtieron en una poderosa herramienta para mostrar mi trabajo y conectar con otros artesanos. El reino digital abrió un sinfín de posibilidades que me permitieron compartir mi pasión con una comunidad global. Con el paso de los años, mi pequeño puesto en la feria local de artesanía se transformó en un próspero negocio en línea. Mi abuela me ayudó a abrir una cuenta bancaria con ella como copropietaria de la cuenta. Confiaba implícitamente en mi abuela y fue gracias a ella que pude ahorrar todo el dinero que estaba ganando para mi universidad. Mi abuela creía en mí cuando mis propios padres solo querían quitarme el dinero para su propio uso. Una vez, mi madre revisó mi teléfono sin que yo lo supiera y descubrió mi negocio en línea y cómo seguía operándolo a sus espaldas. Esto provocó una gran pelea con mis padres gritándome a mí y a mi abuela. Exigieron que retirara todo el dinero que había ganado y se lo diera a ellos, ya que me habían criado y cuidado toda mi vida. Estaba a punto de llorar mientras intentaba hacerles entender que esto era para mi universidad y que no estaba haciendo daño a nadie.
Mi padre gritó que había ido a sus espaldas y que ya no podía confiar en mí. Mi madre me pidió que borrara mi página de Instagram y se quedó justo a mi lado para comprobar si realmente la estaba borrando. Inteligentemente, desactivé mi cuenta en su lugar para que luego pudiera activarla una vez que estuviera libre de mis padres. Luego implementaron estrictas restricciones de teléfono desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde y desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. También empezaron a rastrear mi ubicación y a controlar todo mi historial de Internet con notificaciones que se activaban si buscaba algo considerado malo, incluso cosas inocuas como comprar ropa interior. Solo me permitían salir con mis amigos 2 veces por semana, pero tenía que volver directamente a casa después, de lo contrario me llamarían a mí y a mis amigos varias veces. Ocasionalmente me permitían pasar un par de horas con mi abuela después de la escuela, pero me prohibieron hacer crochet con ella, de lo contrario amenazaban con quitarme el teléfono y el acceso a Internet. Había tantos días que solo quería huir, pero todavía tenía 17 años y no tenía escapatoria. Pedí a mis padres que me dejaran tener un trabajo a tiempo parcial en la cafetería local, lo cual me permitieron, pero me dijeron que tenía que pagarles el 30% de lo que ganaba. Estuve de acuerdo sin pelear. Les daba el 30% de mis ganancias cada semana y el 70% restante se lo daba a mi abuela para que lo depositara en mi cuenta bancaria. Mis padres continuaron haciéndome la vida difícil entrando regularmente en mi habitación a horas intempestivas para revisar mi habitación, revisar mis chats y correos electrónicos y controlar mi ubicación. Si no les escuchaba o no seguía sus reglas, me castigaban o me obligaban a darles más de mis ganancias esa semana. Independientemente de lo que mis padres me estuvieran haciendo pasar, me concentré en trabajar duro en la escuela y sacar buenas notas. Sabía que necesitaba entrar en una buena universidad para escapar de esta vida, así que me esforcé al máximo. La noche antes de cumplir 18 años, empaqueté lo que había comprado para mí y dejé otras cosas como mi ropa y mi teléfono en la habitación. Me aseguré de limpiar mi teléfono para que no descubrieran nada sobre mí. También sabía que mis padres no me permitirían llevarme nada de lo que me habían comprado, así que no me llevé nada de sus cosas. El plan ya estaba hecho. Mi abuela vino a recogerme temprano por la mañana para que finalmente pudiera mudarme con ella. Mis padres se sorprendieron al verme mudarme y empezaron a pelear con mi abuela diciendo que iban a involucrar a la policía. Les dije que siguieran adelante, ya que ahora tenía 18 años y podía hacer lo que quisiera. Mis padres entonces intentaron chantajearme diciendo que le dirían a todo el mundo que hija tan desagradecida era y que todo el mundo me rechazaría por dejar a mis padres, pero no me importó. Incluso amenazaron con no ayudarme con la universidad. Pero simplemente sonreí ya que había ahorrado lo suficiente e incluso estaba apuntada para una beca, así que ya no necesitaba su ayuda. Mientras salía de la casa, sentí una mezcla de miedo, alivio y determinación. Poco sabía que mi viaje estaba a punto de tomar un giro inesperado. Las primeras semanas en casa de mi abuela fueron un soplo de aire fresco. Las estrictas restricciones se levantaron y finalmente pude respirar sin la constante vigilancia. Lo primero que hice fue comprarme un teléfono nuevo y conseguir un nuevo número de móvil. Después fui al banco con la abuela y saqué todos mis documentos relevantes para poder convertir mi cuenta de menor en una cuenta individual. Estaba tan contenta de tener finalmente mi propia tarjeta, una cuenta donde ya no tenía que pedir permiso a nadie. También reactivé mi cuenta de Instagram para poder volver a mi negocio de crochet. Mi abuela me apoyó mucho e incluso me ofreció un pequeño espacio en su casa para montar un estudio improvisado para poder volver a hacer crochet. Apenas una semana después de haberme mudado de casa de mis padres, me enteré por parientes y viejos vecinos de que mis padres habían organizado una fiesta donde finalmente celebraban su independencia. Aparentemente estaban extremadamente contentos de que este fuera el comienzo de su nueva familia libre de la carga de tenerme cerca y le estaban diciendo a la gente cómo finalmente podían vivir sin hijos. Habían invitado a otros amigos sin hijos y habían publicado múltiples fotos de ellos riendo y bebiendo durante toda la noche sin preocuparse por nada. Inicialmente, la noticia me dolió. El hecho de que mis propios padres estuvieran celebrando mi ausencia apenas una semana después de haberlos dejado mostrando su nueva libertad se sintió como un cruel giro del destino. Los padres de mi padre también se sorprendieron al escuchar sobre la celebración e intentaron ponerse en contacto conmigo. Viajaban mucho en su RV explorando el país, así que habían pasado años desde que había hablado con ellos. Cuando finalmente consiguieron mi nuevo número de uno de mis primos, me llamaron inmediatamente preguntándome sobre todo. Les conté la verdad sobre lo que había pasado entre mis padres y yo y cómo me había ido de casa. Se sorprendieron al escuchar cómo mis padres me habían estado maltratando. Preguntaron por qué no me había puesto en contacto con ellos para pedir ayuda,
pero les expliqué cómo mis padres controlaban mi teléfono, así que no me permitían hablar con mucha gente, excepto con un puñado de amigos y mi abuela. Fue entonces cuando los padres de mi padre me dijeron cómo mis padres nunca me habían querido en primer lugar, pero pensaron que mis padres habían cambiado con los años una vez que me mudé con ellos. Me rogaron que los perdonara por no haber estado allí para mí durante todo esto. También hablaron con mi abuela, que les contó sobre las diversas peleas que había tenido con mis padres para protegerme. Después de esto, los padres de mi padre se encargaron de contarle a cada miembro de la familia sobre lo que mis padres me habían hecho pasar. Lentamente, la noticia se extendió a través de mis parientes y amigos de la familia y todos empezaron a llamarme y a ofrecerme su apoyo. Me sorprendió ver lo comprensivos que eran todos con mi difícil situación. Algunos incluso me ofrecieron una compensación monetaria, pero me negué y les conté sobre mi negocio de crochet y cómo podían ayudarme difundiendo la palabra para que pudiera conseguir más clientes. Así fue como mi negocio empezó a despegar lentamente. Durante este tiempo, me habían aceptado en la universidad de mis sueños con una beca completa. Mi vida finalmente estaba a punto de cambiar para mejor. No estaba muy lejos de casa de mi abuela, así que podía venir a visitarla todos los fines de semana, pasar tiempo con ella o trabajar en mi crochet. Los padres de mi padre decidieron regalarme su viejo coche, que necesitaba un poco de reparación, pero era manejable para que me fuera más fácil volver a casa de mi abuela. Durante este tiempo, uno de mis amigos que había estado trabajando para un periódico local se puso en contacto conmigo y me preguntó si podía escribir una historia sobre mí, ya que no había muchos jóvenes emprendedores en nuestra zona que tuvieran sus propios negocios como el mío. Me dijo que mi historia podría inspirar a otros jóvenes a encontrar su propio camino. Después de pensarlo un poco, acepté sentarme para una entrevista. Sinceramente, no pensé que fuera gran cosa ya que mi negocio todavía necesitaba mucho trabajo. Pero sin embargo esperaba que si había un niño ahí fuera como yo atrapado en un ambiente tóxico, leería mi historia y se sentiría inspirado por ella. Cuando mi historia salió a la luz, se sintió surrealista ver mi propia historia en el periódico. Sé que es un logro muy pequeño aparecer en tu periódico local, pero por primera vez en mucho tiempo me sentí orgullosa de haber trabajado tan duro en mi negocio a pesar de todas las dificultades. Mi abuela estaba extremadamente orgullosa de mí y otros parientes y amigos empezaron a ponerse en contacto conmigo felicitándome por este éxito. Este era un nuevo sentimiento ya que mis padres nunca me habían apoyado ni felicitado por mi duro trabajo mientras crecía. Mis padres también debieron leer la historia, así que llamaron a mi abuela para gritarle sobre cómo los había traicionado al ir a sus espaldas. Me dijeron a mí y a la abuela que, como había empezado el negocio mientras todavía vivía con ellos, necesitaba no solo darles crédito públicamente, ya que los parientes los habían estado criticando desde que les conté sobre su comportamiento controlador, sino que también necesitaba compartir con ellos mis ganancias. Amenazaron con llevarme a los tribunales, pero mi abuela les dijo que yo había hecho todo el negocio bajo su techo, así que podían intentar ir a los tribunales por ellos si querían porque perderían. Estaba tan enfadada por cómo se estaban comportando mis padres que quería gritarles, pero sabía que no podía hacer eso, así que en lugar de eso organicé una pequeña celebración e invité a mis familiares y amigos cercanos para que pudiéramos celebrar el éxito de mi duro trabajo en los negocios. De todos modos, me iba a la universidad, así que sentí que merecía un último capricho con gente que me quería de verdad. Nos lo pasamos genial durante toda la noche. Por supuesto, la noticia llegó a mis padres y no sé cómo, pero consiguieron mi nuevo número, así que me han estado enviando mensajes sobre cómo soy solo una hija ingrata y cómo desearían nunca haberme tenido. Mi padre incluso envió un largo mensaje sobre cómo había pasado toda su vida manteniéndome. Sin embargo, aquí estaba yo desperdiciando mi dinero celebrando con otras personas incluso después de haber tenido una fiesta para celebrar con mis seres queridos cuando mis padres también tuvieron una celebración después de que me mudé. Actualización 1. Cuando publiqué mi historia en Reddit no tenía ni idea de que explotaría en pocos días. He visto mi historia en TikTok y me asusta que mis padres puedan descubrir esto por mi bien. Por favor rezad para que no descubran nada ahora. Según los comentarios entiendo que mucha gente quiere que bloquee a mis padres permanentemente y planeo hacer exactamente eso sin embargo, si quiero enviarles un correo electrónico final contándoles todo lo que me han hecho pasar para que sepan exactamente por lo que he estado pasando. No soy un felpudo como algunos de vosotros me habéis estado llamando, solo soy una niña que tenía padres extremadamente tóxicos y es difícil para mí dejarlos. La sociedad siempre nos enseña sobre cómo nuestros padres siempre quieren lo mejor para nosotros, pero nadie nos enseña sobre qué hacer cuando terminas con padres tóxicos y cómo cortarlos. Entiendo si algunos de vosotros me estáis culpando por dejar que mis padres me pisoteen, pero por favor entended
Que soy joven y estoy aprendiendo lentamente a defenderme. Actualización 2. Hola a todos. Gracias a algunas de las personas que se han puesto en contacto conmigo con mensajes de apoyo y me han contado sobre situaciones similares por las que han pasado ahora. Como había actualizado antes y escribí un correo electrónico a mis padres, mi abuela también me ayudó a plasmar mis pensamientos más claramente. Solo voy a copiar y pegar el contenido del correo electrónico aquí. Queridos mamá y papá, he pasado una cantidad considerable de tiempo reflexionando sobre nuestro pasado, presente y el futuro potencial de nuestra relación. Es con el corazón apesadumbrado que he llegado a la conclusión de que para mi propio bienestar y crecimiento necesito cortar los lazos con vosotros dos. He pasado toda mi infancia anhelando vuestro amor e intentando cumplir vuestras expectativas, pero por alguna razón nunca fui suficiente. A lo largo de los años he trabajado incansablemente para entender las razones detrás de vuestra aparente aversión hacia mí y esforzarme por ser aceptada en vuestras vidas, pero vosotros dos nunca me aceptasteis. Desde los primeros recuerdos cuando mamá me obligó a beber leche a pesar de mis alergias hasta los momentos en que me sentí como una extraña en mi propia casa, vuestras acciones han moldeado mi percepción de lo tóxica que es nuestra familia. Sin embargo, a pesar de todo me aferré esperando un cambio por una conexión que nunca sucedió. Desafortunadamente, cuando encontré consuelo y propósito en el crochet gracias a la guía de la abuela, pensé que podría cerrar la brecha entre nosotros mientras construía mi negocio. Vuestros intentos de socavarme y controlarme solo solidificaron mi decisión de liberarme del ambiente tóxico. Vuestra insistencia en reclamar una parte del dinero que he ganado con tanto esfuerzo, amenazando con acciones legales e intentando controlar mis celebraciones, solo resaltan aún más lo tóxicos que sois ambos para mí. Quiero que entendáis que esta decisión no es un acto de venganza o una expresión de ira, es un acto de autopreservación, un paso hacia la construcción de una vida libre de toxicidad y llena del amor y el apoyo que todo niño merece. No albergo mala voluntad hacia ninguno de los dos, pero necesito priorizar mi bienestar mental y emocional. Os agradezco a ambos que me hayáis impulsado a ser independiente y que hayáis subestimado el potencial que hay en mí. Os deseo a ambos lo mejor en vuestros futuros esfuerzos. Espero que ambos seáis finalmente felices sin mí. Os pido que respetéis mi decisión de no tener más contacto. Dejad que nos separemos amistosamente. No voy a mentir, tuve lágrimas al escribir este correo electrónico a mis padres. Sé que debería ser fuerte y recordar todas las cosas malas que me han hecho, pero es tan difícil cortar con tus padres como niños. Estamos condicionados a amarlos y es difícil salir de ese pensamiento. Después de enviar el correo electrónico, los bloqueé de todas partes. En unos días me voy a la universidad, así que estoy un poco nerviosa por ello. Mi abuela y los padres de mi padre me van a ayudar a mudarme a mi nuevo dormitorio. Estoy emocionada por conocer gente nueva y hacer nuevos amigos. Para todos los que preguntan, mi negocio de crochet está yendo bien y no voy a dejarlo independientemente de mi universidad. Me encanta hacer diseños únicos y esta es mi pasión. Así que trabajaré duro para gestionarlo con mis estudios. Esta es la única actualización que tengo por ahora. Actualización 3. Guau, han pasado 6 meses desde mi última actualización. No puedo creer que haya pasado tanto tiempo y lo diferente que es mi vida ahora. En primer lugar, estoy prosperando en la universidad. Las clases son desafiantes, pero me estoy esforzando para mantener buenas notas. Sé que a la larga, a pesar de mi negocio de crochet, necesito un título universitario al que recurrir también. He hecho algunos amigos increíbles en la universidad. Gracias a ellos incluso consigo más pedidos para hacer crochet. La vida universitaria me ha permitido explorar nuevos horizontes y conocer gente diferente. Es un cambio refrescante del aislamiento que sentía en casa. Incluso tengo un novio ahora llamado Kyle. Quiero decir que solo han pasado 2 meses desde que empezamos a salir y todavía nos estamos conociendo. Es un chico dulce, así que veremos cómo va esto. Todos los fines de semana me aseguro de visitar a mi abuela. Hemos estado trabajando desde su estudio improvisado para cumplir nuestros pedidos de crochet. El negocio está en auge y la respuesta positiva de nuestros clientes es abrumadora. Es increíble cómo perseguir mi pasión no solo ha proporcionado estabilidad financiera, sino también un sentido de propósito y satisfacción en mi vida. En cuanto a mis padres, han sido unos silenciosos 6 meses desde mi sincero correo electrónico o no han intentado ponerse en contacto conmigo. Mis abuelos me informaron de que mis padres recibieron muchas críticas de todo el mundo, así que decidieron vender todo y mudarse del país, probablemente buscando un nuevo comienzo. No sé dónde están y, a decir verdad, no me importa mucho el hecho de que eligieran irse sin ningún intento de reconciliación o incluso una sola disculpa. Dice mucho. Espero sinceramente que encuentren la felicidad donde quiera que hayan ido y puedan perseguir las cosas que siempre han querido hacer. Es hora de que me centre en mi propio viaje y siga construyendo la vida que siempre he soñado. Quiero expresar mi gratitud a todos los que han estado siguiendo mi historia y ofreciendo palabras de ánimo. Vuestro apoyo ha significado el mundo para mí. Si hay una lección que he aprendido a través de todo esto, es la importancia de rodearte de personas que te eleven y crean en ti. Gracias a mi abuela y a mis amigos que creyeron en mí. Esta será probablemente mi última actualización. Gracias a todos.